Muy buenas noches. En este trabajo vamos a hablar sobre los contratos, en la identificación de contratos privados y la clasificación de ellos. Vamos a identificar los contratos privados, entre ellos los contratos civiles nominados e innominados, comerciales y laborales. En esto presentamos la clasificación de los contratos por cada una de sus especialidades desarrolladas. Entonces, los contratos son clasificados en nominados e innominados dependiendo de si la legislación que los regula se refiere específicamente a ellos o no. Contratos nominados. Los contratos nominados hacen referencia a todos los contratos que aparecen en el Código Civil con su correspondiente nombre que les denomina. Y los contratos innominados son aquellos que no figuran expresamente en ninguna ley, pero que por contener los elementos generales de cualquier contrato surten efectos entre las partes que los suscriben. Por ejemplo, el pacto de socios es un contrato que no figura ni en el Código Civil ni en el Código de Comercio, pero que es válido para las partes que lo han firmado. Estos son los contratos nominados, por cuanto la norma los define específicamente como en el caso del contrato de compraventa que está contenido taxativamente en el artículo 1849 del Código Civil colombiano. Diferencias entre contrato nominado e innominado. Las diferencias entre los contratos nominados y innominados radican en su aparición o no en el Código Civil o Comercial, según corresponda, pero en su esencia tienen fundamentos similares que se aplicarán sobre las diferentes materias. Clasificación de los contratos civiles. Son los contratos en los cuales una sola de las partes se obliga hacia otra sin que ésta quede obligada. Bilaterales son los contratos en los cuales las partes contratantes se obligan recíprocamente. Contratos comerciales o mercantiles. Un contrato comercial o mercantil es el tipo de acuerdo entre personas físicas o jurídicas que define y regula las relaciones comerciales, es decir, en el que se tiene como objeto un acto comercial, como por ejemplo la venta de un bien o un servicio específico. Los contratos mercantiles son especialmente relevantes para aquellas empresas que buscan negociar con proveedores o atraer nuevos clientes. Algunos contratos clasificados como mercantiles o de comercio son contrato de compraventa o mercantil, contrato de seguro, contrato de transporte terrestre, letras de cambio, cartas de crédito, pagarés y cheques. Contrato laboral o de trabajo. Un contrato de trabajo es un tipo de acuerdo privado que vincula legalmente al empleador con un empleado y es utilizado para definir la relación laboral, así como las funciones y las responsabilidades del trabajador. Los tipos de contrato, ya sean físicos o contratos electrónicos más utilizados para vincular a las personas físicas o jurídicas con las empresas, son básicamente los mismos en todo el país de la región. Contrato de trabajo indefinido o por tiempo indeterminado. En este contrato a término indefinido, la empresa no establece un límite de tiempo para el término de acuerdo. Contrato a plazo fijo o por un tiempo determinado. La empresa solo contrata a trabajadores por un tiempo específico. Contrato de trabajo eventual o por obra. ¿Qué debe incluir en un contrato laboral? Eh, Esto depende de cada país. Por lo general, este tipo de acuerdo debe incluir por lo menos 5 elementos claves: responsabilidades del cargo, duración del trabajo, horario laboral, compensación monetaria, prestaciones o beneficios, formato de trabajo. Consecuencias que producen por el incumplimiento de los contratos privados. El contrato puede tener graves consecuencias para los afectados. Esto puede atacar directamente los derechos de la otra parte implicada, el lucro cesante o el daño emergente. Por eso, las personas responsables de los daños pueden verse obligadas a subsanar los daños e incluso a cumplir ciertas penas. Principios que se aplican en los contratos privados. Son en total 6. El de libertad de contratación, el de fuerza obligatoria, el de autonomía privada, el de buena fe,
el de reciprocidad en los cambios y el atinente a la relativa eficacia contractual. Estos principios fundamentales son el abuso del derecho, la autonomía de la voluntad, la buena fe, la consensualidad, la costumbre, el enriquecimiento sin causa, el error común, la imprevisión y la relatividad. Análisis de las diferencias entre lucro cesante y daño emergente. El daño emergente se refiere a la pérdida de un patrimonio. Lo constituye fundamentalmente el coste de reparación, el valor de la reposición del bien o derecho, lesionado como una consecuencia de derecho dañoso, mientras que el lucro cesante a ganancias dejadas de percibir. Los principales diferencias entre lucro cesante y daño emergente son: el daño emergente se refiere a la pérdida del patrimonio, y el daño emergente hace referencia a un daño real y cierto, mientras que el cesante lo hace un potencial, siendo los requisitos para apreciar ambos tipos de daño los mismos. El lucro cesante presenta más dificultad a la hora de ser probado, al tratarse de probar un hecho que podrá haber ocurrido pero que no tuvo lugar. La prueba solo puede ser indirecta sobre la base de indicios o presunciones derivados de hechos que se habrán de ser objeto de prueba. Definición y explicación de los conceptos: responsabilidad civil y contractual y excontractual. La responsabilidad civil contractual se origina a partir de un contrato firmado por dos partes, en el cual una de ellas incumple con las obligaciones que asumió, ocasionando un perjuicio o daño a la otra. Por lo tanto, la parte responsable debe causar dicho daño o perjuicio, debe indemnizar o compensar en la otra parte. Responsabilidad extracontractual: es la obligación que tienen las personas naturales o jurídicas de reparar un daño causado a otra persona por dolo o culpa, por el cual están obligados a indemnizar. La responsabilidad contractual tiene su origen en el incumplimiento de un contrato, mientras que la responsabilidad contractual no parte de un acuerdo de voluntades, sino del perjuicio que un sujeto le cometió a otro. Otra diferencia es la carga de la prueba. ¿Qué podemos concluir en este trabajo? En el trabajo llevado a cabo me permitió como estudiante comprender los aspectos básicos y la clasificación de la contratación privada en Colombia, a fin de conocer sus ventajas y flexibilidad en comparación con la contratación pública. Los contratos civiles surgen de las obligaciones civiles, es decir, de aquellas que quedan derecho para exigir su cumplimiento. Es importante conocer los diferentes tipos de contratos civiles para no infringir la norma y aplicarla adecuadamente.